Aquí inicia Tú y yo hablemos de salud. Anu otu tu wa shan hat karau so pena ana. Buenos días, bienvenidos a nuestro programa Tú y yo hablemos de salud, un espacio de la EPS indígena Anas Guayú para conectarnos con ustedes, los oyentes, afiliados, líderes, lideresas, agentes de salud, autoridades tradicionales y la comunidad en general, todos los viernes de 6:45 a 7 a.m. por Olímpica Estéreo 89.5 FM, porque juntos gestionamos salud. Bienvenidos. Watamar wale muy oniguay romo yupushwa ya kano tamshiwa ya kano washa ischik tu yare wakwai kaks purana inhana iguay tu yare stanik kumat tu EPSI Anas Guayú spura tu antirain wainshway vierno güey sanai a las 6:45 sanai a las 7 nama naragra yu kana suru no mai líder kana hotamatashi na Guayú spui kana horu traya tawakas purana inhana iguay. Estudiaré Washa y Surupna Olímpica Estéreo 89.5 FM. Cajamuin, Guayacana Cote Shichiru Sunay Ananya Nanguaya. Antes Shihia Bushua. Muy buenos días a toda esa amable audiencia que sintoniza nuestro programa Tú y yo hablemos de salud. En el programa de hoy hablaremos de un tema que tiene una gran relevancia para nuestra EPS indígena Anas Guayú, la viruela símica. Nuestro invitado será el doctor Juan Bautista Frías Guerra. Él es asesor de la EPSI, especialista en medicina interna, quien nos va a contar todo acerca de las medidas de prevención, detención, control y atención respecto a la viruela símica. Muy buenos días. Watamar humi pushwa. Anaya otsihoru sokaikate sauhapa hintente yoto ko tatapuch sehutakate PSI kar Anas Guayú humi sokaikate. Homauria eso ene heketo wanur. Hout me Mauro, ahora que hansenuria, pirua y resnai este maco musushia. Te PSI que Anas Guayú, shira kamir. Te senai wane wanur mureus otawara que sankin Guayú sa shante te PSI que Anas Guayú. Senai su sai mahinte Guayú, por no intensante senai me. Guayú marekari tapa que te puedes kamir. So que te ani chuama doctor que Juan Bautista Frías Guerra, ñakai ani etai sur Anas Guayú, especialista, senai internista nya shanch ko hol ak hinstik hamu tin skuai pas mai mahaya o tamu tin skuai suri wotoi o to woturi hamu to ko pashi pa to wanurekat pirua y resnet ma como nakat. El tema de la semana. He horu te putu han hat kara so semana kat. ¿Qué es y cómo se transmite la viruela símica? Wanasakira no me doctor que te Casa Guayú Truanureca o Tajamos Squad presente en Guayú por no tastancia. Muy buenos días, gracias por invitarnos a este prestigioso programa para hablar acerca de la viruela símica o viruela del mono. Podemos decir que esta viruela es una zoonosis. El virus que produce a esta viruela es transmitido a los humanos por animales infectados por este virus que causa la viruela símica. Son síntomas similares a la viruela, sin embargo, esta enfermedad es menos grave. Este virus fue descubierto en el año de 1958, pero fue declarada como una enfermedad en humanos en 1990. Los síntomas podemos decir que duran hasta 4 semanas, de 2 a 4 semanas. Y con respecto a la mortalidad puede llegar o estar alrededor del 3 al 6%. ¿Cómo se transmite esta enfermedad? Bueno, es una enfermedad zoonótica que se transmite del animal, del simio al ser humano, aunque hay otros animales que también la pueden transmitir, y ocurre por contacto directo con la sangre, fluidos corporales o lesiones cutáneas o mucosa de animales infectados. En África se ha evidenciado la infección del virus de la viruela del simio en muchos animales, incluida por ejemplo ardillas de cuerda, ardillas de árbol, las ratas cazadas furtivamente de Gambia, los lirones, diferentes especies de monos y otros animales.
Aún no se ha identificado un reservorio natural de esta enfermedad, pero los roedores pueden tomarse como los más probables. Hay que tener en cuenta que no se debe comer carne mal cocida y otros productos animales infectados por el posible factor de riesgo. Con respecto a las personas que viven en área boscosa o cerca de ellas, pueden tener exposición a estos animales infectados. La transmisión persona a persona puede resultar en contacto cercano con secreciones respiratorias, con lesiones en la piel de una persona infectada u objeto recientemente contaminado. Hay que tener en cuenta que las transmisiones con partículas respiratorias generalmente requieren un contacto cara a cara, lo que pone en mayor riesgo a los trabajadores de la salud, por ejemplo, los miembros del hogar y otros contactos cercanos de casos activos. La transmisión puede también ocurrir de la placenta de la madre al feto, lo que esto pues trae como consecuencia una viruela símica congénita o durante contacto cercano durante y después del nacimiento. Actualmente no está claro si esta enfermedad se transmite especialmente a través de las rutas de transmisión sexual. Se están haciendo estudios para hacerle seguimiento a este aspecto. Anore next doctor que si peta sakira que guata mal humen pushwa na ya otsiholu sa hune hentaya sa ya inte más una cuenta muy hop na horu te piruaira heket sanai hete ma como na kat mushnia kai te si monya sanai hete mor mushnia kai te piruair ka na hete mor ottana munasi ston wayus ka hamai na hete na wayu wata han kan sa ka una inken para sanai sante na mi ottana kamor shi kan te mor ka na ta 10% que tu vanure ka na naima te no hot se mayen wayus tuma mi que no ri sarahan que pire shemara tuma wa moi mai tu vanure ka Ateja nautso una huyaka 1958 sene en tuanero que tenemos o tateja hermano sene sutton guayu sene 1990 hara hatsia chahat chawata chasuma impatari hon motsi garata África manakat o tamsi shi no hotne sanani mako o tamsanai sitra ari kareiru morreiru ekar ipuna apna warrakta musia yarara ottura munusi stomat wayu kariruna que hatemshi se menuna que pishi que no ucho na harap na ya ma hawe kamai suri no tu hoturwanu de kamai mai muy maya ekane hamainte wakoi pishi pahe wachiana wai mahai hana suria woture watahari sasne wan wai kai muy skahamui musika skoi pente pirua rohotka tra lechina wamaka o tamsita sarampion kamsika skoi papara sia saya koushura imanshia o tamusia kai mai sta wayus to mis pipirhari que tataka stuma musnaichi doctor que wama. ¿Cuáles son sus signos y síntomas? Bueno, Sakira, que hamos en escuela por what gente está muy cultura de Ruanura, que hamos casai que se na guayos toma. En cuanto a los síntomas, también podemos decir que se dividen en dos periodos. Un periodo de invasión que puede ir hasta el 5º día, que se caracteriza por fiebre, por dolor de cabeza intenso, linfadenopatía, inflamación de los ganglios a nivel del mentón, del cuello, de la ingle. También puede presentar dolor de espalda, dolores musculares y el paciente se siente como sin energía. Estos ganglios es una característica distintiva de esta viruela símica en comparación con otras enfermedades que son muy parecidas en cuanto a su presentación, como es la varicela, el sarampión y la viruela. La otra etapa en cuanto a los síntomas va de 1 a 3 días después de aparición de la fiebre y se caracteriza por la erupción de la piel, sobre todo en la cara, en las extremidades y en el tronco. Inicialmente inicia como una mancha, como unas manchas, unas lesiones de base plana y luego esas lesiones se van haciendo un poco más firmes. Posteriormente esas lesiones pues se llenan de un líquido claro que se llaman vesículas y luego ese vesículo claro se vuelve amarillento, que se llaman las pústulas. Posteriormente esas lesiones se vuelven como costras, se secan y tienen mucha sensación de rasquiña, muy pruriginosa.
Uruguay ha intentado jamás igual por votar el Uruguay usted han resuelto túnel estun guayu terra pushu area me que está un guayu piamashi papa te para que harai kai no tu guayu kai yara ante roushu anai ai her ni ki metu chate tari ni ki ourer namora me chmot sokoina estuma o tamsi o hoter wani kocho sanai nutpa o tan dan shukur te yara te rairu ai hen sapo tai hen irukus pushu estuma o tamsi ne marai hen na estuma te rohu te que te kocho kariru ne situ shukur o te nutpa ne nata smoi not smoi que skuai patasnai que te iru pirua iraep que hout que te sarampion que smar de China que tra no tsapoin kocho en harasnai guayu estuma shi que ne kai te ya sao que ta patapunan que chique no shun ir hoter trantaka ka en kahe chiairu pushware en tuna puna para no hoter no puna no tuna o tamsin sapu tasmananyo utahe yarara ir kan tamo interra wane wa rescua puna nai mahna ching ma que tuataha cara guaya kan suturi guayu o hines que sos pushware ir kan tamo interra ai mahna chinya o takes na matenta chikishia ya que hirle kasai que mai o te kai nai min que no horle su hutun que se que nada en su takes ni que la chik ma online. ¿Cómo se diagnostica y cuál es su tratamiento, doctor? Bueno, guayu no tule hot wanure que hamun tenai mahaya o taharai hamun ten kuaipa harai hachinia erhai harai korinchina red kan que no tule wanure que hamun ten kuaipa shi pahe. Con respecto al diagnóstico, la confirmación de los casos se realiza por laboratorio, se sospecha clínicamente y se confirma por laboratorio. Para estas muestras se deben recolectar muestras de los fluidos tomados de las lesiones que hay en la piel. Se sugiere que se haga pues un hisopado de dichas lesiones, sobre todo escoger muestras de lesiones que tengan apariencia distinta e idealmente también tomar muestras de las lesiones en diferentes partes o zonas del cuerpo. Estas deben ser remitidas al Laboratorio Nacional de Referencia del Instituto Nacional de Salud en un medio de transporte viral o en solución salina estéril y se puede considerar la biopsia de las lesiones teniendo en cuenta el criterio médico, el concepto médico. Adicionalmente también se hacen otras muestras de sangre total, de hisopado a nivel respiratorio, pueden ser requeridas para también hacer diagnóstico diferencial. Con respecto al tratamiento, no hay un tratamiento específico contra la infección por el virus de la viruela símica. Sin embargo, hay algunos antivirales que están siendo estudiados y están en vía de aprobación, pero no están disponibles ampliamente a nivel mundial, aunque los síntomas pueden ceder espontáneamente. Hay que hacer un seguimiento clínico a los pacientes muy estricto y darle tratamiento para aliviar los síntomas y también para controlar las complicaciones y sobre todo para evitar secuelas a largo plazo. A los pacientes hay que darle mucho líquido abundante y alimentos para mantener un estado de hidratación y un estado de nutrición adecuado. Si se presenta alguna infección bacteriana, esta debe tratarse según como esté indicado. Anore no que doctor que hamun ten kuai kon wayu no tule hoto wanure kariya he ya nashin toi ruane virus kuwa eire kan hatamoi iya han hachka kenia mar mai que no tule to wanure ka eire kan tamoi no ni na hachba na nentaro pna tsuhu kareiro musike skuai hoto wanure hout karma uria awara ka katsan ken wayu mse no ni na chino wayu ate hantau na ten kuai pa que surume ni astumawa o teki na chinia se na chakaras wanepi suri hosoho intaros que hamoy o huch chakaras que antaro na wanepi mse nante ni rahanal inquieta gente no makachi erhash que ni no me wane wareskuwa. Finalmente, ¿cuáles son las medidas de prevención de la viruela símica? Chiru hat kasa kira no me hochu wayuke hamoy ten kuai pas para nai mahanche suri no tuntu wanure ka moima. Con respecto a las medidas preventivas, pues se hacen a través de 4 puntos principales. Hay que evitar
En primer lugar, el contacto sin protección con animales salvajes, incluida su carne, su sangre y otras partes, especialmente aquellos que están enfermos o muertos. Hay que, en segundo lugar, reducir el riesgo de transmisión de persona a persona, sobre todo en las áreas donde hay brotes de esta enfermedad. Hay que evitar el contacto estrecho con personas infectadas, porque esto constituye un factor de gran importancia o relevancia. En tercer lugar, referente a la prevención con vacunas, en estudio de intervención en África, la vacuna de la viruela humana no está disponible en el mercado, pero confiere una protección cruzada de un 85%. Y en el 2019 se aprobó una vacuna específica contra la viruela del simio, la cual tiene limitada disponibilidad a nivel mundial. Y como cuarto y último lugar, si se sospecha de tener signos y síntomas de esta enfermedad, después de haber tenido un contacto con un caso confirmado, por favor comunicarse con su EPS. Makaspuraj mahawasuri hotuanurika muy maya musieka muy kahai mahari huri wanurus pushware mahau kana kepishi kana unainken marna ana terma kana muroi nai mahisia no serut ka excelente pitch so hot te pitch to suri halente pitch kan ska hamin wanurika nanais wanepe na chira na wanur na rabuchika na iro otamsita arika ro humuroi risia hai mahasuri ota hapres chiki to wanurika chasa tra piruaira chirkat mako sa humonoi sulu ni pitch no uno hanain puna suri hutun huara ka hara hinsain ken wayos pushwai hari huchoni ska hamonte no yo na makuna antan yamin spura suara ka hi otro wanure ke suri wayu ya he pero watta yere mai no yere arut kan ya wanain puna spura soitan haten wanain suri wota ota suara kan tin wanure ke wauria no inte wotun shia mushi se mai mahia her hete hain sa wano wayu su toy makat ke te hir ka samai herut ke ramata hune hamata solamente PSI que anaswayo. Muchas gracias a Reinaldo Ipuana por su traducción en Guayunaiki y a todos los oyentes por estar conectados con nuestro programa Tú y yo hablemos de salud de la EPS indígena Anas Guayú. Nos vemos el próximo viernes para más información de la salud y recuerda, juntos gestionamos salud. Feliz resto de día. Anaya wat siholu sawata kamata saw hapa hit pa hoto puts kat sulu pentawala ka hit kat puts tamusia hoto yo to ko stumate PSI kat Anas Wayu pura ana horo anaya wat senach doctor ke Juan Bautista Frías Guerra sawhon kuhait pa sop nataya tawa kat semai hamui te wakwat po tawai ma ne suri wotu interwanu de piruai resenai het ma como nakat hari hia hai mahapa mashi se wayaka na sulu kan EPSI wakah chikit ke spushwa pura hai ma ne suri hotu hotu hasa hia kan to wayakan wachaha hira wakwat pura ana